Se puede decir que uno de los mayores desafíos para la ciencia es comprender, en términos científicos, la conciencia, un fenómeno misterioso y esquivo que es difícil de explicar y que solo se ha podido definir de una manera vaga. Preguntas como ¿de dónde viene? ¿Cómo surge? ¿Tiene algún valor adaptativo? ¿Cómo evolucionó? Entre otras, surgen alrededor de este fenómeno fascinante. Ahora bien, el hablar de conciencia en los animales es otra cuestión que ha generado una serie de posturas, desde quienes sugieren que no la poseen hasta los que mencionan que tienen cierto grado de conciencia, de modo que se han hecho estudios con diferentes animales, entre ellos los pulpos, unas criaturas enigmáticas poseedoras de una gran inteligencia. Es así que, en este video, nos dimos a la tarea de buscar algunas pistas que puedan ayudarnos a resolver la pregunta: ¿existe conciencia o no en el pulpo? En primer lugar, hablemos sobre la conciencia. Definir la palabra conciencia se ha convertido en una tarea difícil ante la diversidad de usos y significados imprecisos, que abarcan un amplio rango de fenómenos complejos. Por tanto, lo que se podría plantear son solo aproximaciones. De manera general, la conciencia se podría entender como el conocimiento de uno mismo y del mundo exterior, un rasgo distintivo de la vida mental que permite al individuo darse cuenta de lo que ocurre y permanecer alerta ante la realidad. De manera similar, se podría definir como una capacidad cognitiva que permite la correcta percepción o recepción de los estímulos provenientes del interior y el exterior del individuo, lo que comúnmente conocemos como ser consciente de. Desde una perspectiva más biologicista, la conciencia se puede interpretar como un producto de la actividad neuronal. De ese modo, este fenómeno subjetivo e inaccesible a la observación puede ser modificado o alterado por varios medios físicos, como lo son las drogas, los estados de sueño y distintos tipos de lesión cerebral. A partir de esta última perspectiva, la actividad consciente tiene como soporte a un conjunto de redes neuronales. Esta actividad podría darse en niveles. Un nivel básico que incorpora los niveles más elementales de qualias, que son experiencias subjetivas, sensaciones y sentimientos, como lo doloroso del dolor. Un segundo nivel, o conciencia primaria, que permite relacionar las percepciones con la memoria. Y finalmente, un tercer nivel que involucra una actividad consciente de orden superior, donde están involucradas la memoria simbólica, diversos sistemas de comunicación social y la autoconciencia, para lo cual es necesario la capacidad para producir y comprender lenguaje, una cualidad que solo se encuentra en los seres humanos. Respecto al último nivel, Butler sugiere que la conciencia de orden superior se correlacionaría con habilidades cognitivas complejas, tanto en humanos como en otras especies. Por tanto, el nivel de conciencia dependería del grado de las habilidades cognitivas demostrables mediante pruebas conductuales, aunque ellas podrían encontrarse encubiertas. Ante esta formulación, se podría plantear que si la conciencia de orden superior se correlaciona con las habilidades cognitivas complejas, entonces podría defenderse que la conciencia de alto nivel puede extenderse a otras especies más allá de los mamíferos. Ante el problema de la conciencia han surgido diversas teorías. Entre las más influyentes en la actualidad se encuentra la teoría del espacio global. Esta teoría postula la existencia de un mecanismo de transmisión global en el cerebro, que integra representaciones de sistemas perceptivos, afectivos y de memoria, y transmite el contenido integrado a los sistemas de entrada y en adelante a una amplia variedad de sistemas de consumo, incluidos los sistemas de informe voluntario, planificación, razonamiento y toma de decisiones. Es interpretada como una teoría de la conciencia fenoménica e indica que una representación se vuelve fenomenalmente consciente
cuando entra en el espacio de trabajo, mientras que un procesamiento más localizado fuera del espacio de trabajo ocurre sin conciencia fenoménica. Es así que los defensores de este paradigma han buscado respaldarlo mediante los estudios de neuroimagen bien establecidos. Tras mostrar un panorama general sobre la conciencia, pasaremos a hablar sobre el personaje principal de este video, el pulpo. Análisis filogenético. El pulpo es un invertebrado perteneciente a la clase de moluscos cefalópoda, junto con la sepia y el calamar. Estos invertebrados se separaron de sus ancestros, los Belemnoidea, hace unos 380 millones de años aproximadamente. Desde entonces han sufrido cambios evolutivos que probablemente fueron impulsados por las fuerzas de selección impuestas por la competencia con peces óseos y reptiles que abundaban cuando empezaban a desarrollarse. Estos cambios son notorios cuando los comparamos con el Nautilus, una muestra de lo que alguna vez fueron. De modo que tuvieron que desarrollar capacidades motoras, sensoriales y cognitivas sofisticadas, como una visión excelente, brazos flexibles altamente eficientes y la capacidad de aprender rápidamente, que les permitiera competir con estos vertebrados. Es así que el sistema nervioso central y periférico de los cefalópodos modernos adquirieron nuevas características para lograr estas capacidades. Por ejemplo, algunos sistemas evolucionaron análogamente en estructura y función a los de los vertebrados. La lucha por la supervivencia en un ambiente lleno de depredadores ha hecho que los pulpos evolucionen con un cerebro en cada uno de sus tentáculos. Por lo tanto, se infiere que los octópodos tienen 8 áreas de trabajo global equivalentes a 8 memorias de trabajo autónomos para tomar decisiones de acción en milisegundos. Cada área de trabajo global comparte información de las memorias a largo plazo, los sistemas de evaluación, los sistemas atencionales y los sistemas motores. Análisis ontogenético. El desarrollo embrionario de los cefalópodos es único entre los moluscos. Los huevos contienen una gran cantidad de vitelo y presentan un blastodisco. Aunque en muchos trabajos se han denominado estados larvarios a los individuos recién eclosionados, el concepto de larva parece no apropiado para los cefalópodos, ya que en ellos el desarrollo es prácticamente directo. Los individuos recién nacidos de Octopus vulgaris son planctónicos, alcanzando los caracteres de adultos tales como mantener una proporción entre la cabeza y el manto, presentar diferenciación en el tamaño de los brazos y disposición de las ventosas, entre otros. La fijación de las larvas al fondo ocurre a los 30 o 40 días después de la oculación, cuando se han convertido en bentónicos. Diversas investigaciones demuestran que a partir de la fijación, este crece rápidamente, apenas sufre modificaciones morfológicas y madura sexualmente en el primer año de vida, característica que ocurre al final del ciclo vital, es decir, en la adultez, y parece estar regulada por las horas de luminosidad. Los adultos que se reproducen suspenden su alimentación e inician un proceso de emaciación que termina en la muerte. Durante el proceso hay un deterioro general, como la disminución de la exactitud y coordinación de los movimientos. Existen limitaciones para evidenciar que en determinadas etapas del desarrollo se presentan habilidades o capacidades específicas. No obstante, se han realizado diversos estudios sobre estas, con la finalidad de estudiar procesos tales como la cognición, el aprendizaje y la memoria. A partir de lo encontrado en la literatura, se puede mencionar que se han demostrado varias formas de aprendizaje en los pulpos, desde la simple sensibilización, el aprendizaje asociativo y la resolución de problemas. La sensibilización ha sido notoria cuando a los pulpos se les presentaba diariamente la comida, ya que aumentaba la posibilidad de que éste ataque, mejorando así su desempeño como depredador. El aprendizaje asociativo les permite reconocer texturas y asociarlas con tareas específicas. Por ejemplo, son capaces de diferenciar cubos y esferas. Análisis microgenético.
En cuanto al aprendizaje espacial, se han observado su comportamiento en el ambiente identificándose un claro empleo de un mapa de navegación, el cual le permite retornar a su guarida desde diferentes ubicaciones y patrullar áreas de alimentación o forrajeo cambiantes. Pero no podemos mencionar la inteligencia espacial sin hacer referencia a los premios Nobel de Medicina del año 2014. El psicólogo John O'Keefe, la psicóloga Margaret Moser y el neurocientífico Edward Moser fueron galardonados por el descubrimiento del GPS neuronal para la orientación espacial. Descubrieron las células que constituyen una red que coordina el sistema de posicionamiento en el cerebro. El psicólogo John O'Keefe fue galardonado por su descubrimiento de células que constituyen un sistema de posicionamiento en el cerebro. Este tipo de células, las neuronas de posición, se activaban cuando la rata se encontraba en un lugar preciso y otras cuando estaba en un punto diferente. Estas células de lugar, situadas en el hipocampo, forman dentro de nuestro cerebro un mapa. La psicóloga Margaret Moser y el neurocientífico Edward Moser, por su parte, identificaron las células de red en la corteza entorrinal, que generan un sistema coordinado que permite situarse en el espacio y determinar distancias y desplazarse. El cerebro humano tendría los mismos componentes que el de las ratas. La combinación de células de lugar y células de red constituyen un sistema de posicionamiento integral interno, una especie de GPS cerebral. En otras palabras, descubrieron las neuronas que, como producto de nuestra actividad, forman los mapas cognitivos que nos orientan en la casa y en la calle. Diversos estudios descubrieron que los pulpos utilizaban el aprendizaje por ensayo y error, ya que se observaba que para cazar su presa, en este caso conchas o almejas, intentaban primero el método rápido, pero de alto gasto energético, para separar las válvulas. Si esto no tenía éxito, utilizaban el enfoque más lento, de perforar un agujero a través de la concha o astillar su margen, y luego inyectar una toxina paralizante para debilitar los músculos aductores que mantenían las válvulas cerradas. Por tanto, la dificultad de penetración también parece influir en la selección de la presa. Fiorito y Scotto proporcionaron evidencia experimental del aprendizaje social en Octopus vulgaris. Mostraron que los animales ingenuos eran capaces de discriminar y elegir entre dos estímulos después de la observación de congéneres entrenados. Los pulpos observadores parecían seguir el modelo observado, y su elección parecía ser estable en el tiempo. Sin embargo, los resultados del aprendizaje social en Octopus vulgaris fueron debatidos y criticados en varias publicaciones, debido a que no proporcionan una clara evidencia del aprendizaje en estos animales. Desde una perspectiva microgenética, se pueden encontrar diversos experimentos en laboratorios, así como un campo abierto sobre algunas capacidades y habilidades de los pulpos. En el libro Otras mentes, se señala algunas pruebas que hicieron a estos animales. Un ejemplo de ellos está en relación a la temática de las constancias perceptuales. Se trata de las capacidades que un animal posee para volver a identificar objetos a pesar de los cambios en condiciones de observación como distancia, iluminación, etc. En un antiguo experimento de 1956, se enseñó a algunos pulpos a acercarse a determinadas formas y a evitar otras. En algunos de los experimentos, la diferencia más relevante se producía entre las formas cuadradas, pequeñas y grandes. El pulpo se encontraba en un tanque. Se introducía un cuadrado en el otro extremo y el pulpo tenía que acercarse a alguno de los cuadrados para tener una recompensa y no aproximarse a otros porque se le castigaba con una descarga eléctrica. Esta era la rutina y los pulpos pudieron seguirlas. Los investigadores dicen que en varias ocasiones al pulpo se le presentaba el cuadrado pequeño a la mitad de la distancia usual de su cuerpo. Entonces, el cuadrado pequeño parecía inicialmente mayor, o al menos
el tamaño de la forma cuadrada en su retina sería mayor. En cada una de las pruebas, dicen quienes llevaban a cabo el experimento, el pulpo ejecutó la acción correcta para el tamaño real del cuadrado. El pulpo pudo prescindir del cambio que producía la distancia. Entonces, se podría decir que al menos en estos animales, estas constancias perceptuales se encuentran presentes. De igual manera, el pulpo también muestra un aprendizaje observacional, es decir, la capacidad de utilizar información de sus congéneres sobre cómo resolver una tarea de discriminación visual. El aprendizaje por observación induce un rastro de memoria que es estable durante al menos 5 días después de la fase de observación. Por ejemplo, Fiorito y Scotto realizaron experimentos con Octopus vulgaris en presencia de otros pulpos. Ellos hacían la función de observadores, mientras que el pulpo ejemplar de demostrador. Así que fue sometido a una prueba de diferenciación condicionada en la que la bola roja, al ser elegida, se asociaba a una recompensa y una bola blanca a un castigo. El demostrador aprendió rápidamente a elegir la señal condicionada positiva. Los observadores, al ser puestos en la situación de la prueba, eligieron en el primer ensayo la bola roja. Estos aprendizajes por imitación son una buena muestra de la participación de los procesos subjetivos en la conducta de los animales, donde el proceso percibido es transformado en un proceso virtual, almacenado en la memoria reciente, y la evocación de la memoria usado como modelo efector. En el siguiente video podemos encontrar una especie de ejemplar de un pulpo imitador, esto haciendo referencia a la capacidad de simular las acciones y formas de algunos animales de su entorno. Asimismo, a través de investigaciones observacionales sobre el terreno de estos animales, se demostró claramente que los pulpos tienen cierto sentido de la ubicación de sus cuerpos en el espacio. Los pulpos juveniles ocupaban una pequeña zona de residencia durante un periodo de aproximadamente una semana, y ahí empezaban su búsqueda de comida. El regreso a la guarida central después de estos viajes era claramente el resultado de la memoria espacial, ya que en contraste con los caracoles, los pulpos no volvían sobre sus caminos de ida. Además, realizaban desvíos cuando eran desplazados de estas direcciones. Y lo que es más interesante, durante un periodo de varios días, los pulpos no buscaban comida en zonas que habían recorrido recientemente, lo que indicaba que también tenían una memoria episódica de donde habían estado. Esta capacidad se ha utilizado recientemente en pruebas de laboratorio y pueden ser un medio ecológicamente apropiado para comprobar la memoria de los cefalópodos. Sin embargo, es obvio que los pulpos sí controlan su posición en el espacio a 2 niveles y deben utilizar algún tipo de procesamiento central para seguirla, aunque esta situación solo se ha estudiado mínimamente. Ahora, a pesar del considerable número de estudios publicados sobre el alcance del recuerdo de la memoria y sobre los efectos de su deterioro inducido por la interferencia experimental, se sabe muy poco sobre la capacidad de los cefalópodos para codificar y recuperar información. A partir de los trabajos clásicos de Sander y Young y Schiller, se demostró que las sepias y los pulpos son capaces de tener memoria a corto y largo plazo, aunque surgieron diferencias entre las dos especies y entre paradigmas. Por ejemplo, en el video siguiente se puede observar un experimento sobre la memoria a largo plazo en estos animales. Para este experimento se empleó 4 tubos de ensayo, colocados de manera vertical, en donde en uno de estos tubos se colocaba el alimento para el pulpo. Es entonces en un primer momento que se le brinda esta oportunidad al animal para que busque su comida, lo cual lo hace con rapidez. Luego de una hora prosiguen con este mismo procedimiento y vuelven a colocar la comida en el mismo tubo para que el pulpo pueda recordar el lugar del alimento, lo cual lo vuelve a hacer rápidamente. Luego de un día, hacen el mismo procedimiento, siempre poniendo el alimento en el mismo tubo de ensayo, y cuando el pulpo es soltado para buscar su alimento, realiza la misma acción ya observada.
Así, repiten el mismo procedimiento luego de 3 días, y el pulpo sigue repitiendo la misma acción. Luego de 15 días, se repite el mismo procedimiento. Esta vez se demora un poco más, pero consigue recordar el lugar donde se encontraba el alimento. Desafortunadamente, el análisis sistemático de las fases de la memoria, junto con el curso temporal de la retención y consolidación de la memoria en cefalópodos, sigue siendo insuficiente, especialmente cuando se compara con el conocimiento actualmente disponible para otros taxones. Los pulpos también han mostrado otras capacidades de aprendizaje, tales como la resolución de problemas y el aprendizaje observacional. Respecto al primero, en el experimento clásico, el animal se enfrenta a un frasco de vidrio transparente, cerrado con un tampón, que contiene una presa viva. El pulpo generalmente ataca el objeto a primera vista, y el ataque es provocado por señales visuales. El contacto físico con el frasco hace que el animal cambie la exploración táctil del estímulo. Mientras manipula el frasco, el pulpo debe resolver dos problemas: el operandum, es decir, quitar el tampón tirando, y el desvío, es decir, la exploración ciega del interior del frasco con los brazos para alcanzar la presa. Se demostró que los pulpos dedicaban significativamente menos tiempo a los dos componentes motores de la tarea con las pruebas, lo que sugiere que el aprendizaje está involucrado en la resolución del problema. Análisis histórico-cultural. Los análisis histórico-culturales que se han realizado a lo largo del tiempo, en su mayoría tienen como ente de análisis al ser humano, y para realizarlos es necesario poner el foco de atención en la acción humana en el tiempo. Entonces, paralelamente, si quisiéramos realizar un análisis de esta naturaleza en el pulpo, necesitamos analizar sus acciones en su medio. Pero es necesario entonces tener en cuenta dos puntos importantes antes de empezar. Primero, que al analizar la acción humana se toma en cuenta tanto el uso de herramientas como el conocimiento social ligado a ellas, en un complejo conductual interdependiente. Y segundo, que la acción humana que se analiza es la acción mediada, es decir, aquella que implica el uso de un artefacto para realizar la acción. Y es tan importante este artefacto que su estudio es parte del estudio de la cultura material. Entonces, si aplicamos esta metodología en el pulpo, existiría una restricción en el primer aspecto, pues el pulpo es un animal solitario por su naturaleza y no existiría el llamado conocimiento social en esta especie. Teniendo en cuenta todo esto, entonces, ¿vale la pena realizar un análisis histórico-cultural del pulpo? Sí vale la pena, aunque vaya a ser un esbozo bastante superficial. Puede ser un punto de partida para que en un futuro, si hubiese un mayor desarrollo de esta especie, haya un precedente. Para empezar el análisis, entonces analicemos la acción mediada en el pulpo.
Para ello, debemos identificar el agente y el artefacto. El agente, evidentemente, es el pulpo. Ahora, para identificar si hay un artefacto, necesitamos saber qué es un artefacto. Según Michael Cole, en su libro Psicología Cultural, un artefacto es un aspecto del mundo material que se ha modificado durante la historia de su incorporación a la acción humana a dirigir metas, los cuales son simultáneamente ideales y materiales. Por ejemplo, en una mesa se evidencia el aspecto material por su misma naturaleza y lo ideal se denotará en que fue creado para encarnar un propósito, que es servir de sostén de algunas cosas. Volviendo al pulpo, extrapolando el concepto anterior, un artefacto sería un aspecto material que el pulpo modificó para realizar sus fines, que son ideales y materiales en la acción. En el caso del pulpo, lo más cercano a un artefacto que se ha encontrado es el uso de conchas para ocultarse de otros seres vivos, pero estas no han sido modificadas y están en duda que tengan un aspecto simbólico en los pulpos. Por lo que no podemos decir que sea un artefacto propiamente dicho, pero es un punto inicial de análisis que quizás en un futuro se pueda transformar en uno e impulsar más aún el desarrollo evolutivo del pulpo. Pues esta acción de esconderse utilizando conchas actualmente evidencia que este animal utiliza el área de trabajo global o memoria de trabajo, así como también que es capaz de establecer un plan de acción valiéndose de su memoria a largo plazo frente a alguna necesidad, lo cual indica la presencia de cierto grado de conciencia. En conclusión, podemos decir, primero, que en el caso del pulpo no se puede hacer un análisis histórico propiamente dicho, pero como punto inicial es válido para hacer una evaluación inicial al respecto. Segundo, que el uso de conchas en un futuro, si se complejiza, podría impulsar el desarrollo evolutivo del pulpo, más aún si ello se da dentro del entorno social, aspecto que quizás se dé en un futuro. Por último, cabe resaltar que todo el razonamiento anterior se dio en paralelo al análisis histórico-cultural que se da en los humanos. Habiendo explorado diversos datos acerca de la conciencia y del pulpo, podemos comprender algunos aspectos que permitirán responder la pregunta principal de este video. Antes de ello, es importante conocer qué significado tiene el pulpo en la cultura popular, pues el pulpo suele ser representado como un animal inteligente y estratega. Por ejemplo, el villano de la película Spider-Man 2, el Dr. Octopus, representa la figura de un pulpo, pues tiene brazos que de cierta manera son independientes. Y estas monstruosas cosas deben estar en el fondo del río, junto conmigo. Otro ejemplo lo encontramos en la película Piratas del Caribe, donde el kraken, una representación del pulpo, se le atribuye como un animal que guarda en su memoria aquello que se le hace, persiguiendo a quien lo ofende, en este caso al protagonista. Es así que vemos que existen distintas representaciones del pulpo en la cultura popular, y con el fin de evaluar este aspecto, este grupo de trabajo ha aplicado dos instrumentos, una escala de actitudes y un diferencial semántico. El primer instrumento utilizado fue la escala de actitudes hacia la inteligencia del pulpo y sus capacidades. Esta escala estaba compuesta por 16 reactivos y fue aplicada en estudiantes de pregrado de la carrera de psicología, específicamente 36 alumnos, de los cuales 10 eran hombres y 26 mujeres. En el primer instrumento se obtuvo que la mayoría de los participantes estaba de acuerdo o totalmente de acuerdo con las siguientes premisas. Los pulpos tienen una inteligencia bastante desarrollada, 72,3%. Los pulpos utilizan estrategias para cazar, 94,4%. Los pulpos utilizan diversos objetos del mar,
para ocultarse ante sus presas, 91,7%. Los pulpos pueden cambiar de color para camuflarse, 75%. Los pulpos tienen una excelente visión en el mar, 69,5%. Los pulpos tienen capacidad para desplazarse por lugares angostos, 86,1%. Los brazos del pulpo se comportan de una manera independiente, 50%. Los pulpos distinguen entre presas que son más o menos difíciles de capturar, 83,3%. Los pulpos tienen un amplio desarrollo visoespacial, 63,9%. Los pulpos aprenden de otros animales, 50%. Los pulpos poseen memoria a corto y largo plazo, 52,8%. Los pulpos, pese a no formar grupos sociales, pueden desarrollar inteligencia, 58,3%. Y finalmente, si los pulpos pudieran transmitir sus conocimientos a sus generaciones, serían más inteligentes, 52,8%. Asimismo, se encontró que los participantes, frente a las siguientes premisas, presentaban una actitud neutral. Los pulpos suelen mostrarse agresivos ante su especie y otras especies, 50%. Los pulpos pueden reconocer y diferenciar rostros humanos, 55,6%. El pulpo puede desarrollar una especie de conciencia similar a los seres humanos, 36,1%. Entonces, según los resultados obtenidos, podemos decir que en esta población en general existe una actitud positiva hacia la inteligencia del pulpo y sus capacidades, pero también existe un desconocimiento en cuanto a algunos aspectos de esto. El segundo instrumento utilizado fue un diferencial semántico compuesto por 6 parejas de adjetivos supuestos en relación al pulpo, el cual fue aplicado a una mujer perteneciente a la población general. Este instrumento se le aplicó 2 veces, la primera vez de manera directa sin ninguna preparación previa, y la segunda después de la visualización de un video informativo acerca del pulpo. Ello para observar si al conocer más acerca de este animal, su actitud hacia este cambiaría. En la primera toma del instrumento se encontró que la persona tenía una actitud relativamente favorable hacia las características del pulpo, pero también le atribuyó características negativas, como el ser impulsivo. Sin embargo, esta característica es contraria a la naturaleza de este animal. En la segunda aplicación, después del video informativo, la persona tuvo una actitud más favorable hacia el pulpo, por no decir óptima. Ello posiblemente por la nueva información que poseía respecto a esta especie. Conclusiones. En base a la información encontrada en diversos estudios, se observa que a medida que se conoce más sobre el comportamiento animal, se encuentra con más frecuencia evidencias de una cognición compleja en los invertebrados. En los estudios realizados se ha podido encontrar que el pulpo posee constancia perceptual, una capacidad de resolución de problemas, un aprendizaje observacional, una memoria espacial y una memoria de corto y largo plazo. Asimismo, las investigaciones resumidas aquí muestran que los cefalópodos dependen en gran medida del aprendizaje y pueden formar conceptos simples, evalúan la información sensorial y eligen acciones basadas en la consideración de dicha información, tanto en las pruebas de laboratorio como en su entorno natural. Por otra parte, la relación de sus estructuras neuronales con el comportamiento dirigido suele ser un claro paralelismo con la encontrada en los vertebrados superiores. Se ha encontrado que en los cefalópodos hay un control cognitivo de muchas respuestas, a pesar de que hay mucho control periférico de funciones de nivel inferior en los brazos y la piel y diferentes cantidades de retroalimentación al controlador central del cerebro. Este modelo de control del comportamiento desafía las concepciones sobre lo que es necesario para que los sistemas nerviosos desarrollen operaciones cognitivas complejas que controlen el comportamiento. Su clara flexibilidad y la generalidad del dominio del aprendizaje sugieren la posesión de un espacio de trabajo global. Por tanto, el modelo de conciencia del espacio de trabajo global de Bars, con un foco atencional a corto plazo que dura menos de un minuto, podría ser un buen modelo para explicar la conciencia primaria en los cefalópodos. Merker considera que tal capacidad podría surgir solo en animales móviles, con cerebros centralizados, que se enfrentan a la toma de decisiones en un entorno complejo.
Sin embargo, las investigaciones sugieren que los cefalópodos sí utilizan este tipo de toma de decisiones, son activos en la exploración de su entorno y de los objetos nuevos que se les presentan. Interpretada con cautela, la teoría del espacio global indica que la red de transmisión global de un ser humano adulto sano es suficiente para la conciencia, pero no brinda las condiciones indispensables que permiten establecer la conciencia en humanos con trastornos de la conciencia o en animales no humanos. Esta teoría, interpretada de una manera ambiciosa, nos dice que todos los animales no humanos con los que compartimos todas las características indispensables de la red de transmisión global humana son conscientes, pero su base de evidencia humana lo deja sin una forma de responder a la pregunta de qué características son indispensables. Pese a ello, y a partir de todo lo expuesto, se podría añadir a los cefalópodos a los grupos de animales que podrían tener una conciencia primaria. Ahora bien, queda en cuestión si esta conciencia del pulpo es unificada o desunificada. La disposición morfológica y el grado de autonomía funcional de los componentes del sistema nervioso del pulpo da motivos para cuestionar si puede soportar una experiencia consciente unificada. Hay una diferencia crucial entre el pulpo y el ser humano debido a la estructura y organización de sus sistemas nerviosos. El equipamiento neuronal de la extremidad del ser humano es insuficiente para soportar y generar estados conscientes si se aísla del cerebro. En cambio, el brazo de un pulpo es autosuficiente en cuanto a sus funciones sensoriomotoras, y esta organización neuronal lleva a pensar que el brazo del pulpo puede ser capaz de sustentar la experiencia consciente. Sin embargo, esto sigue siendo tema de debate. Es así que, si el cerebro y la red de los brazos del pulpo dan lugar a corrientes de conciencia distintas e independientes entre sí, implica que el pulpo experimentaría simultáneamente múltiples campos de conciencia desunificados. En un momento dado, el pulpo experimentaría cualquier estado consciente central y periférico que se produjera en ese momento, pero no estarían en una única experiencia multimodal, sino que se experimentarían al mismo tiempo, dándoles la sensación de formar parte de un único campo consciente, pero sin estar integrados entre sí. En síntesis, la organización del sistema nervioso del pulpo es tal que no podría generar una conciencia unificada. Además, es un sistema que no requiere un acceso consciente y completo a los mecanismos de control interno para producir comportamiento, haciendo que el pulpo sea un contraejemplo de la afirmación de que una conciencia unificada es un prerequisito para el comportamiento inteligente. El éxito evolutivo del pulpo es una prueba de que un organismo cuya conciencia desunificada puede tener capacidades psicológicas y de comportamiento a la par de las asociadas a los organismos con una conciencia unificada, y desafía el valor de los sistemas nerviosos centralizados que dominan la ciencia cognitiva. A modo de reflexión, se debe tener en consideración que hay aspectos desatendidos en el estudio del pulpo. Aún existen etapas de su desarrollo de las que poco se conoce. Este animal ha despertado el interés de los científicos por su gran inteligencia y múltiples destrezas. Y si bien en los últimos años se han incrementado el número de estudios, la visión que se tienen de estos se encuentra sesgada debido a que la mayor parte de estos estudios se han realizado en ambientes controlados, por lo que nos permite cuestionarnos si toda esta flexibilidad conductual se corresponde con las habilidades de estos animales en ambientes naturales, lo cual sigue siendo una pregunta por responder. Por otro lado, en cuanto a las diversas formas de aprendizaje que se han podido describir a lo largo del video, una que ha recibido mayores críticas ha sido el aprendizaje social, ya que por naturaleza el pulpo es un animal solitario, por lo que nos queda cuestionarnos si realmente estos animales aprenden de sus congéneres o qué pasaría si los pulpos fuesen animales gregarios. ¿Se afectaría su nivel de cognición? ¿En qué medida? Lo que también nos lleva a analizar la conducta de los pulpos cuando hacen uso de objetos como conchas y cocos para ocultarse, conducta que si en un futuro se complejiza, puede impulsar su desarrollo, más aún si este animal se vuelve social. Finalmente, en los instrumentos aplicados para conocer la actitud de un grupo de personas hacia el pulpo, los resultados nos indican que existe una actitud positiva hacia la inteligencia y actitudes de este animal.
Sin embargo, también existe un desconocimiento acerca del mismo.